El gobierno de Francia sigue tomando medidas para hacer frente al contagio de una ciudadana con hantavirus que era pasajera del MV Ondius, foco del brote mortal del hantavirus de los Andes. El estado de salud de la mujer infectada es inestable, mientras que las otras 4 personas que también estaban a bordo del crucero permanecen en aislamiento y se les realizan pruebas todos los días. Las autoridades hacen un llamado a la calma. ¿Qué tan peligroso puede ser un virus capaz de encender las alarmas sanitarias incluso en medio del lujo de un crucero? ¿Por qué Francia decidió intensificar medidas de emergencia tras un caso relacionado con el crucero MV Ondius? ¿Y qué está preocupando realmente a las autoridades sobre el hantavirus? Porque aunque muchas personas apenas están escuchando hablar de este tema, detrás de las noticias existe una preocupación muy seria. Un virus poco conocido. Síntomas que pueden confundirse fácilmente con una gripe común. Y un escenario que ha despertado temor internacional, un posible vínculo entre un crucero y una enfermedad que puede volverse extremadamente peligrosa. Y lo más impactante, es que las autoridades francesas no tardaron en reaccionar. Controles. Investigaciones. Seguimiento sanitario. Y medidas reforzadas que han llamado la atención de muchísimas personas. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente, qué es el hantavirus, cómo se contagia y por qué el caso relacionado con el MV Ondius ha generado tanta preocupación en Francia. Quédate hasta el final porque hay detalles importantes que pueden ayudarte a entender por qué este tema está siendo tomado tan en serio. Y créeme, esto es mucho más delicado de lo que parece. Primero hay que entender algo importante. El hantavirus no es un virus nuevo. De hecho, lleva décadas siendo estudiado por especialistas en salud pública alrededor del mundo. Sin embargo, cada vez que aparece un caso sospechoso o confirmado, especialmente en contextos internacionales, las alarmas vuelven a encenderse inmediatamente. ¿La razón? Que en algunos casos puede provocar enfermedades respiratorias extremadamente graves. Y ahí es donde comienza la verdadera preocupación. Porque al inicio, los síntomas pueden parecer completamente normales. Fiebre. Dolor muscular. Cansancio. Escalofríos. Dolor de cabeza. Síntomas que muchísimas personas podrían confundir fácilmente con una gripe fuerte o incluso con agotamiento físico. Pero el problema es que, en ciertos pacientes, la situación puede empeorar rápidamente. Puede aparecer dificultad para respirar. Problemas pulmonares severos. Y complicaciones que requieren atención médica urgente. Eso convierte al hantavirus en una enfermedad que las autoridades sanitarias jamás toman a la ligera. Ahora bien, ¿por qué el caso relacionado con el MV Ondius ha generado tanta atención? Porque estamos hablando de un crucero. Y cuando aparece cualquier alerta sanitaria en una embarcación con pasajeros internacionales, la preocupación aumenta automáticamente. ¿Por qué? Porque un crucero es prácticamente una pequeña ciudad flotante. Personas compartiendo espacios cerrados. Áreas comunes. Comedores. Pasillos. Habitaciones cercanas. Y aunque el hantavirus normalmente no se transmite fácilmente de persona a persona, la sola posibilidad de exposición en un entorno compartido obliga a actuar rápidamente. Y aquí viene el segundo gran gancho de esta historia. Porque hay algo que muchísima gente todavía no entiende sobre el hantavirus. El verdadero riesgo no está solamente en estar cerca de una persona enferma. El peligro principal suele estar relacionado con la exposición a roedores infectados o a partículas contaminadas provenientes de ellos. Sí, roedores. Ese es uno de los puntos más importantes de toda esta historia. El hantavirus suele transmitirse principalmente por contacto con orina, saliva o heces de roedores infectados. Cuando esos residuos se secan y se mezclan con el polvo del ambiente, pequeñas partículas pueden entrar al cuerpo al respirar. Y ahí es donde ocurre el contagio. Por eso las autoridades sanitarias prestan tanta atención a lugares cerrados, áreas de almacenamiento y espacios donde pueda existir contaminación ambiental. Ahora imaginemos lo que significa esto en un crucero. Aunque las embarcaciones modernas tienen protocolos sanitarios muy estrictos, cualquier sospecha obliga a realizar investigaciones inmediatas. Y eso parece ser exactamente lo que ocurrió tras el caso vinculado al MV Ondius. Francia decidió intensificar medidas rápidamente.
¿Por qué? Porque en temas sanitarios internacionales, actuar tarde puede convertirse en un problema enorme. Y aquí hay algo muy importante que debemos aclarar. Hasta el momento, gran parte de la preocupación gira alrededor de la prevención y el control. Eso significa que las autoridades buscan evitar cualquier posible riesgo antes de que aparezcan más complicaciones. Y honestamente, eso es completamente normal en salud pública. Especialmente después de todo lo que el mundo vivió en años recientes con enfermedades internacionales. Hoy los gobiernos reaccionan mucho más rápido ante cualquier posible amenaza sanitaria. Y eso explica por qué el caso generó tanta atención mediática. Ahora bien, algo que también llamó muchísimo la atención fue el tipo de medidas que comenzaron a reforzarse. Seguimiento de pasajeros. Revisión de posibles contactos. Controles sanitarios. Evaluación de riesgos ambientales. Todo esto forma parte de protocolos que buscan detectar rápidamente cualquier posible exposición. Y aunque algunas personas pueden pensar que estas medidas son exageradas, la realidad es que en enfermedades poco comunes la rapidez es fundamental. Porque cuando se trata de virus potencialmente peligrosos, cada hora cuenta. Ahora, hay otro punto importantísimo. Muchas personas escuchan la palabra virus y automáticamente piensan en contagios masivos entre humanos. Pero el antivirus funciona diferente. Y entender eso es clave para evitar pánico innecesario. En la mayoría de los casos, el contagio ocurre por exposición ambiental relacionada con roedores infectados. Eso significa que no se comporta igual que enfermedades respiratorias altamente transmisibles entre personas. Sin embargo, eso no significa que no sea peligroso. Y justamente por eso las autoridades actúan con tanta seriedad. Porque aunque los casos sean poco frecuentes, las complicaciones pueden ser graves. Y aquí aparece algo que preocupa muchísimo a los especialistas. El problema de los síntomas iniciales. Porque al comienzo, muchas personas no sospechan nada grave. Piensan que es cansancio. Una gripe fuerte. O incluso agotamiento por el viaje. Y eso puede retrasar la atención médica. Por eso los expertos insisten tanto en reconocer las señales tempranas. Especialmente si existe antecedente de posible exposición. Ahora, hablemos del impacto internacional de esta noticia. Porque cuando Francia intensifica medidas sanitarias relacionadas con un crucero internacional, inmediatamente el tema llama la atención en muchos países. ¿Por qué? Porque los cruceros conectan pasajeros de distintas partes del mundo. Y cualquier alerta sanitaria genera preocupación sobre posibles movimientos internacionales de personas expuestas. Eso no significa automáticamente un brote masivo. Pero sí significa que las autoridades deben actuar con máxima precaución. Y precisamente por eso esta historia se volvió tan importante. Porque mezcla varios elementos sensibles al mismo tiempo. Un virus poco conocido. Un crucero internacional. Medidas sanitarias reforzadas. Y el temor natural que genera cualquier posible riesgo epidemiológico. Todo eso hizo que la noticia explotara rápidamente. Pero antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido sobre salud, noticias internacionales y temas que están generando preocupación mundial, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Porque aquí analizamos las noticias más importantes de forma clara, sencilla y sin exageraciones innecesarias. Ahora sí, continuemos. Otro aspecto importante es entender por qué los especialistas insisten tanto en la prevención ambiental. Porque en el caso del antivirus, controlar posibles focos relacionados con roedores es fundamental. Eso incluye higiene estricta. Control sanitario. Manejo adecuado de alimentos. Supervisión de espacios cerrados. Y justamente por eso los cruceros manejan protocolos tan rigurosos. Porque un entorno compartido requiere vigilancia constante. Ahora bien, también es importante evitar caer en pánico. Y esto hay que decirlo claramente. El hecho de que exista un caso relacionado con una embarcación no significa automáticamente que todos los pasajeros estén en peligro. Las investigaciones sanitarias existen precisamente para evaluar riesgos reales y evitar situaciones mayores. Y eso es algo que muchas veces las redes sociales olvidan. Porque cuando aparecen palabras como virus o crucero,
El miedo puede crecer muchísimo más rápido que la información real. Por eso es tan importante entender cómo funciona realmente el antivirus. Y aquí viene otra reflexión importante. Muchas veces las enfermedades menos conocidas generan más miedo precisamente porque la gente sabe muy poco sobre ellas. Eso está ocurriendo ahora. Muchísimas personas jamás habían escuchado hablar del antivirus. Y de repente ven titulares alarmantes relacionados con un crucero internacional. Eso naturalmente genera preocupación. Pero la información correcta cambia completamente la perspectiva. Porque entender cómo se transmite ayuda a diferenciar entre riesgo real y miedo exagerado. Ahora, hay otro punto delicado. El impacto psicológico de este tipo de noticias. Después de los años recientes, muchas personas reaccionan inmediatamente con ansiedad ante cualquier alerta sanitaria internacional. Y eso es completamente entendible. Pero justamente por eso las autoridades buscan actuar rápido, comunicar riesgos y reforzar medidas preventivas. Porque el objetivo principal es evitar situaciones fuera de control. Y hasta ahora, gran parte de las acciones parecen estar enfocadas precisamente en eso. Prevención. Seguimiento, control y monitoreo constante. Ahora bien, ¿qué debemos aprender de todo esto? Primero, que las enfermedades poco comunes siguen existiendo y requieren vigilancia constante. Segundo, que los protocolos sanitarios internacionales son fundamentales para reaccionar rápidamente. Y tercero, que entender cómo se transmite una enfermedad ayuda muchísimo a evitar miedo innecesario. Porque el conocimiento siempre será una de las herramientas más importantes frente a cualquier crisis sanitaria. Y probablemente esa es la parte más importante de toda esta historia. No se trata solo del caso del MV Ondius. Se trata de cómo el mundo reacciona hoy ante cualquier posible amenaza sanitaria. Mucho más rápido. Mucho más atento. Y mucho más preparado que hace algunos años. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Habías escuchado antes sobre el antivirus? ¿Te sorprende que Francia haya intensificado medidas tan rápidamente tras este caso relacionado con el crucero? Déjamelo en los comentarios porque este tema está generando muchísima conversación y quiero leerte. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, porque aquí seguimos de cerca las noticias internacionales más importantes, los temas de salud que preocupan al mundo y todos esos detalles que muchas veces otros medios explican de forma confusa. Porque cuando se trata de salud y prevención, entender la información correcta puede hacer toda la diferencia.